Me queda muy difícil tomar la lista, pero la vez pasada hubo menos de 45 personas. Hoy me perdonan, pero voy a contarlos de nuevo. ¿Listo? Bueno, hoy pasamos, van 43. Sí, pero son 2 o 3 personas. Se supone que son alrededor de 80, ¿cierto? 84. Entonces, ¿dónde está la otra mitad? Muchachos, recuerden que con el 20% de la falla se pierde una materia, ¿no? Dependiendo de cómo sea. En teoría me queda difícil, pero ya a partir de ahora le empiezo a decir a Mayra que van 3 clases teóricas y menos del 50%. Pues eso lo podemos hacer, pero allá es muy criminal. ¿Sí? No, pero de todos modos. Sí, obvio. Profe, mientras empiezan ahí, ¿puede revisar si está bien? Yo todo eso lo señalé yo, pero pues así como puede estar bien, está mal, gracias, puede estar mal, no sé. A ver. No, ¿cómo lo roto? El cuerpo calloso es este, ¿no? Este es el cuerpo calloso, tanto rodilla como esplenio. Esto que está acá sí está mal. ¿Está mal? Eso es. Esta rodilla que tienes acá no es rodilla, esa no. No porque rodillas acá, ahí sería. ¿Lo puse al revés? O sea, no repetiste rodillas, ¿cómo se agranda? No sé por qué no me No, es pasa. que está bloqueado. Ah, con el lado. No, ahí ya. No, Ya ya. es que estaba bloqueado acá, mira, tú lo bloqueas. Ah, ok. ¿Ves? No sabía. O sea, acá sería esplenio. Ese también está mal, el ventrículo es el espacio. Este es el ventrículo. Lo verde no es ventrículo. ¿Forma Ese globo parte pálido, del ese es brazo? pulmón. Dime. Forma parte es- del brazo. Este es el brazo anterior, todo lo Ok. que hay que hacer arriba. Realmente, ¿me permites? Pero ahí se va a borrar. Oscar. No, está bien. Ahí se ve. El brazo viene, uy, está muy grande. El tamaño. Me lo voy a colocar en este color, pero esto es... Ave María, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué volvió a aparecer? No sé. Bueno, volver a borrar. Ahorita se vuelve a poner grande. Este que está acá es el brazo, todo esto está acá. Ok, Este es el globo pálido y lo que queda aquí sí es el putano. listo. ¿Listo? Esto está mal. Esto realmente se Oye, llama la fornis. ¿Cuál es lo blanco? Esto no es la sustancia. Se llama fornis. ¿Pálida? No, ¿cómo es que se llama? ¿Sustancia pálida o sustancia blanca? Globo pálido es este. Globo, Es lo mismo que acá, mire, todo esto es la cápsula interna y externa, es el globo pálido, y el cuerpo este es el calloso. putamen, está ahí, este es el cuerpo calloso, la rodilla y el esplenio, eso sí está bien. Este es el tálamo, ahí como lo tienes está bien. ¿Ya? Esto que está acá se llama núcleo caudado, que ya hace falta, y esa es toda la Eso estructura nos enseñó circular. Natalia, la Pero tutora. estas que están acá las vamos a llamar núcleos de la base y los vamos a agrupar como una sola, Ah, ok. para efectos prácticos. No, tú no No, yo marqué mucho, profe. un simulacro de parcial, pues no sé, creo que o sea, como para saber más o menos, como para irnos relacionando con Ana. ¿Ese sí es el plexo? Ese es el plexo correcto. Ok. ¿Pirámide? ¿Dónde? No, eso que está ahí es pía madre, no pirámide. Ah, pia madre, pia madre, pia madre. Es Sí, al dice revés. pia madre Sí, ahí dice pia madre. Pia madre, dura madre. y aracnoides. O sea, Las cuando- dos juntas. Sí, se tienen que poner ambas. Esas son las películas. Uy, casi que no. Folículos y novillo. Los cuerpos ¿Maurice? mobilares. Ahí está. Ahí está, mesencéfalo, puente y bulbo, exacto. Y ya está. Puente también es conocido como protuberancia, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Facial primero y vestibulocular después. ¿Sí? Van los dos. Ah,
Vea, profe, que sí, la verdad, sí me funcionó. Está muy bien. ¿Sí? Oculomotor, mesencéfalo y puente. Colículo inferior y tropeano patético. Ay, bueno, eso sí me toca volver a señalarlos. toca señalar. ¿Se puede quedar un momentico de las 3 y me ayudan en eso? Sí, yo les dije que de 3 a 4 me pueden buscar en la Ahí, oficina. listo. Sí, sí. Bueno chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Les estaba informando, buenas tardes para los que no me escuchan. Les estaba informando que vamos a tener en cuenta mucho la asistencia. Desafortunadamente fue la norma y claridad que nos hizo la escuela, la profe Mayra, cuando tuvimos la reunión con ella, que era extremadamente importante tener la asistencia. No voy a tomar la asistencia aquí en la teoría, pero me dieron una buena sugerencia. Colocar un código QR. Y con eso se toma la asistencia. Sin embargo, vamos a ver. Depende de cómo venga la próxima clase teórica. Ustedes pueden regar la bola de que voy a empezar a tomar asistencia incluso en la teoría para ver cómo vamos. Porque es que en las últimas 2 teorías no alcanzamos los 42 o 45 estudiantes. ¿Ya? Incluso las últimas 2 yo hice la aclaración de que hubiera sido importante que hubiéramos tenido un poquitico más de tiempo, pero la discusión fue tan difícil poner de acuerdo a tantos que dijeron que todos iban a venir y no vinieron. Entonces por eso no es justo que perjudiquen a unos si saben que no van a venir de todos modos a la teoría. En práctica, como saben, Rich está tomando las horas y no sé si el profe Fabián y el profe Jaime están tomando en la histología, pero recuerden que con el 20% de las fallas se pierde esto, ¿no? Y esta vez vamos a ser bastante estrictos en fallas, es por la historia que hay de las ausencias de los estudiantes, es más por eso que por cualquier otra cosa. ¿Estamos? Ese era como un aviso parroquial. Bueno muchachos, ya hoy arrancamos con lo que es encéfalo, la siguiente parte de la clase y es casi que la última que tenemos de este corte, ¿cierto? De sistema nervioso. Entonces, para hablar de encéfalo, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Se han familiarizado con la estructura del encéfalo, en donde hablamos nosotros que son los 2 cerebros o los hemisferios cerebrales, el componente del diencéfalo, que es la cara central, y el componente del tallo cerebral. Entonces vamos a empezar de arriba a abajo desenglosando cada una de las estructuras y definir cuáles son las funciones importantes que debemos tener en cuenta. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral, como su nombre lo dice, es un grupo de células, ¿ya? Si nosotros empezamos a agrupar las células de manera ordenada, en fila, la superficie que vamos a consumir, si hablamos de que es una sola capa, es muchísimo. Entonces imagínense nosotros, todos los que estamos acá, hacer una fila de aquí hasta que salgamos. ¿En dónde termina la fila? Por allá en el segundo piso y nos ponemos uno detrás de otro, ¿cierto? Pero si hacemos la fila y empezamos a plegarnos entre sí, como hacen en los bancos, ¿cuál es el espacio que uno consume? Menos de lo que está el salón acá, porque vamos a estar más organizados, ¿cierto? Y más cerraditos. Pues ese mecanismo de organización lo utiliza la corteza cerebral. La corteza se pliega. ¿Sí la están viendo cómo ella genera como unos pliegues? Unas montañas. A los pliegues los vamos a llamar giros. Giros. Como dar un giro. Como dar un giro. O también lo pueden llamar circunvoluciones. Si se quieren sentir un poquitico más así, académicamente hablando. Circunvoluciones. Giros o circunvoluciones. Esos giros o circunvoluciones, si ustedes ven, en el medio tienen como un cañón, un huequito. ¿Sí lo están viendo? Una hendidura. Esas hendiduras las vamos a llamar surcos o cisuras. Surcos o cisuras. Cisuras, sé eso. ¿Cuál es la diferencia? Que si es muy profundo, es constante y nunca cambia, lo llamamos cisura. Si no es tan profundo y cambia entre individuo e individuo, lo llamamos surcos. ¿Claros con eso? Entonces, si es algo profundo que nunca cambia, lo llamamos cisura. Si es algo ligeramente profundo y que cambia entre individuo e individuo, lo llamamos surco. Se dice, hablo comillas, se dice que mientras más capacidad intelectual tengas, más índice de comprensión tengas, mayor accidente vas a observar en la corteza cerebral. ¿Listo? No es un hecho claro, pero se dice. ¿Por qué? Porque mientras menos evolucionado es el animal,
menos surcos, fisuras y giros vamos a observar. Mientras más evolucionada es la especie, más surcos, giros y fisuras vamos a observar. En humanos todavía no se sabe completamente, ¿no? Pero por eso es que se dice. Un aporte así nerd. Ahora, los giros, los surcos y las fisuras están organizadas. Tienen nombre cada uno de ellos y cambian ligeramente. No vamos a ver los nombres, no nos vamos a despapallar con eso porque organizarlos lleva un poquito más de tiempo y la hora no nos alcanza. Pero vamos a definir los que nos permiten a nosotros clasificar toda la corteza cerebral en lo que llamamos los lóbulos del cerebro. ¿Y cuáles son los lóbulos? Los colorcitos que vamos a ver aquí. 4 diferentes colorcitos. Entonces está el lóbulo frontal, que se ve en color rojo, el lóbulo parietal, el que se ve en color azul, el lóbulo occipital, el que se ve en verde, y el temporal, el que se ve en amarillo, que es básicamente la misma organización que vamos a tener a nivel del cráneo. Repito, el que está adelante se llamará lóbulo frontal, el que está atrás occipital, el que está arriba parietal y el que está al lado temporal. Claro, ¿cierto? Ahora la pregunta es ¿cómo los definimos? Los definimos por las cisuras, por las grandes impresiones que existen a nivel cerebral. Por ejemplo, esta que está acá es una cisura. Y si la observan, es una sola perforación que nunca se interrumpe y va completamente hasta abajo. Si miran la de adelante, inicia acá, se interrumpe, pasa acá, se interrumpe, pasa acá, sigue hasta abajo. Entonces, se nota que es menos profunda y se nota que es más variable. Entonces, esto es un surco y esto es una cisura. Vamos a ver solo las cisuras. ¿Estamos claros? Dentro de las cisuras, la primera de ellas es esta, que es esta que va de arriba hacia abajo y me define dos lóbulos, el lóbulo frontal del parietal, y se llama la cisura central. Cisura central, la que divide el azul del rojo, esta. Cisura central, me divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Señor. ¿En este caso estaría localizado cerca del famoso surco del oral? Casi, pero no. Este que está acá, antiguamente lo llamaban surco de Silvio, porque fue la persona que lo escribió. Y el de Rolando es el siguiente. La siguiente cisura es esta, la que me define el lóbulo temporal del parietal y el occipital. Perdón, y el frontal. Lo conocemos como cisura lateral o de Rolando. Lateral. Me divide el lóbulo temporal del parietal y frontal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El amarillo es el lóbulo temporal. ¿Listo? Entonces van dos cisuras. Repito para los que se quedaron cortos. Cisura central me divide el lóbulo parietal del lóbulo frontal. Y cisura lateral me divide el lóbulo temporal del lóbulo parietal y frontal. ¿Claros hasta ahí? Se ven claras y están por la superficie externa de la corteza cerebral. Siguiente cisura, tercera. Mírenla acá, me está dividiendo el lóbulo occipital del lóbulo parietal. Pero si observan, está a puntos. Línea interrumpida. Ojo, es cisura, pero no la vemos por la cara superficial. La vemos si hacemos un corte. ¿Cómo se llama el corte que va aquí por toda la mitad? Sagital. Y esta es por la cara medial. Si yo lo miro y corto, es esta, miren. Y se conoce como la cisura parieto-occipital. Esa es la del nombre más fácil. ¿Por qué? Porque me divide ¿qué lóbulos? El parietal del occipital. Cisura parieto-occipital. Entonces van tres. Y la cuarta es pequeñita, mírenla acá. Y al ser pequeña no la podemos llamar cisura, a pesar de que es profunda y me divide dos lóbulos. Entonces lo llamamos surco preoccipital. ¿La amarillita? Me divide el occipital del temporal. Surco preoccipital. Me divide el lóbulo occipital del lóbulo temporal. Y de esa manera le damos la topografía
a los hemisferios cerebrales. Los estamos dividiendo en los diferentes lóbulos. ¿Claros hasta ahí? Entonces, esa división es una división física, anatómica. Bien, y esa división anatómica no siempre concuerda con la división funcional. Y la división funcional difiere entre diferentes autores. Para evitarnos problemas, nosotros vamos a tomar una sola división funcional, que ya la vamos a ver. Si yo hago el corte sagital de la corteza cerebral, ¿cuántos lóbulos soy capaz de ver? 3. ¿Por qué? Porque por el corte sagital tengo el frontal, el parietal y el occipital. ¿En dónde está el temporal? Detrás, oculto. Entonces, todo lo que tengo de aquí para adelante es lóbulo frontal, porque esta es la cisura central. Lo que tengo de aquí para atrás es lóbulo parietal, porque esta es la parieto occipital. Y lo que me queda de aquí para allá es lóbulo occipital. ¿Listo? Lo que está aquí adentro es el diencéfalo y lo que está aquí abajo es el tallo cerebral. Señor. ¿Dónde? Sí, eso se llama la cisura calcarina. De la cisura calcarina está generando una cosa que se llama, está dividiendo el lóbulo occipital en dos cosas que llaman el labio superior y el labio inferior de la vía visual. ¿Ya? Pero eso no nos interesa por ahora, ya lo vamos a ver ahorita, lo vamos a mencionar después, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Yo les voy a dar las diapositivas. La pregunta es, ¿por qué se hicieron esas clasificaciones? Y esas clasificaciones se hicieron de una manera no solamente anatómica, sino de una manera en la cual el sistema nervioso se generó, se produjo, maduró, se desarrolló. Y si ustedes, no sé, alguna vez en su vida han intentado o han tenido un contacto con la embriología, ¿nunca? Embriología, ¿alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Pero ¿han escuchado eso de que nosotros como embriones nos parecemos a todos los embriones de los organismos vivientes? Ya que hay una etapa en la que nunca nos diferenciamos. Listo. Esta es la etapa embrionaria. Entonces todos los animales que tenemos en general, los que somos vertebrados y tenemos el sistema nervioso organizado de esa manera, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, nos organizamos así. ¿Ya? Y la forma en la que nos organizamos es que el sistema nervioso se desarrolla a partir de un solo tubo. ¿Ya? Ese tubo lo vamos a conocer como el tubo neural. Entonces es un tubito. ¿Ya? Ese tubito, al plegarse, él empieza a madurar y forma unas vesículas. Entonces es lo que nosotros llamamos vesículas primarias. Y esas vesículas primarias tienen nombre: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, como si dijéramos encéfalo de arriba, encéfalo de la mitad y encéfalo de abajo. ¿Me dice entender? Entonces, prosencéfalo, ¿qué es? Los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, epitálamo, hipotálamo y tálamo. Mesencéfalo, ¿qué es? Pues el mismo mesencéfalo, ¿no han escuchado? Nunca cambia de nombre, siempre es mesencéfalo. ¿Y el rombencéfalo, qué es? Lo que es el tallo cerebral sin el mesencéfalo. O sea, el puente, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y cuando se está desarrollando ese feto, pues él desarrolla las tres bolsitas. Y eso es lo que nosotros llamamos las vesículas primarias. ¿Estamos? Y así es como inicia todo el neurodesarrollo, a partir de tres bolsitas. De ahí que muchas veces ustedes nos oyen a nosotros decir, es que eso es diencéfalo. Es decir, la reunión de tálamo, hipotálamo, epitálamo, cuerpo calloso, núcleos de las bases. ¿Ya? Señora. Aquí están organizados. Prosencéfalo tiene hemisferios cerebrales, epi, hipo y tálamo. Mesencéfalo es el mismo mesencéfalo, pero eso tiene un asterisco. ¿Ya? Y rombencéfalo tiene cerebelo, puente y bulbo raquídeo. O sea, las otras estructuras del tallo cerebral excluyendo al mesencéfalo. ¿Claros hasta ahí? Y si observamos, él viene y se subdivide. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya aparece el fetito con su forma. ¿Lo están viendo? Y a medida que vamos desarrollando, pues se va diferenciando aún más. Pero es suficiente con que sepamos que existen tres vesículas primarias. No vamos a ir más profundo que a eso. Esa es la formación y constitución de ese encéfalo. Si hablamos de la definición funcional,
yo les dije que no seguía el esquema de los lóbulos, ¿recuerdan? Y vamos a seguir un esquema que fue descrito por una persona que se llama Brodmann, que es la clasificación funcional de la corteza cerebral según Brodmann. Y lo que hizo Brodmann es que él fue mirando, no me pregunten cómo, pero si quieren pueden estudiar un poquitico, cómo cada región de la corteza cerebral va generando una función específica. La forma más fácil de hacerlo en tiempos anteriores era, si había una persona con una lesión, por ejemplo, que se cayó y se atravesó un tubo de lado a lado en el hemisferio cerebral, y el tubo rompió completamente el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué hacía este señor Brodmann? Pues observaba cómo se comportaba, qué cambios tenía, qué alteraciones tenía, qué funcionaba, qué no funcionaba. Y de esa observación, él fue identificando cada una de las cosas. ¿Me hice entender? Pero eso quiere decir que las observaciones fueron ¿en qué? En fresco, en vivo. Y no existía ni tomografía, ni TAC, ni resonancia. ¿Estamos claros? Él fue capaz de clasificar cada una de esas regiones de una manera arquitectónica y topográfica, como describir un mapa sobre la corteza cerebral. Y a cada región le dio un nombre, y a cada nombre le dio un número. Y las clasificó en orden jerárquico, en áreas primarias, en áreas secundarias y áreas de asociación. ¿Me hice entender? ¿Repito? ¿Sí? Ok, entonces el tipo empezó a clasificar la corteza cerebral, a estudiarla, ¿ya? Y al estudiarla de manera topográfica, empezó a identificar este centímetro cuadrado que está acá, tiene una función asociada a X o Y cosa. ¿Listo? Le dio una función, un nombre y un número. Y así es como las vamos a estudiar. Por el nombre, por el número y por su función. Después se dio cuenta que se podían clasificar en 3 grandes grupos. En asociación, áreas de asociación o regiones de asociación. En áreas primarias y en áreas secundarias. Entonces yo aquí les he hecho un cuento siempre. ¿Qué es un área primaria? ¿Qué es un área secundaria? ¿Qué es un área de asociación? Es como cuando nosotros hablamos de un cuento de esos de Disney clásicos. ¿Han visto los cuentos de Disney clásicos en donde siempre hay un príncipe, una princesa, un rey, una familia real y el resto son de ellos? Así funciona el hemisferio cerebral. Entonces, hay un área que es la encargada del dominio de todo. Entonces, esa área la llamamos de asociación. Entonces, es el área que piensa una función. ¿Vamos? Entonces, una función que yo pienso, voy a estirar la punta de mi dedo y voy a señalar el área de asociación más grande. A ver, entonces para poder generar ese tipo de movimiento, ese tipo de evento, de respuesta, yo tengo que analizarlo. Y lo analizo en esta área que se llama el área prefrontal. Ahí analizo, por eso se dice que es control del comportamiento y inteligencia superior. Área prefrontal, está aquí, al frente, en el lóbulo frontal. Entonces es la de asociación por excelencia. La más grande de todos, es la que nos da a nosotros la personalidad, el autocontrol, el autoestima, la imaginación, la capacidad de resolución de problemas superiores, todo eso, la personalidad, la imaginación, ¿ya? El área prefrontal. Entonces esa área me está diciendo ahorita, señale con la punta del dedo derecho. ¿Estamos? Pero esa área manda la información. ¿A quién la manda? La manda a un intérprete. Entonces imagínense el cuento ese que yo les digo, ¿ya? Y el cuento es que el rey, él nunca ejecuta las cosas por sí solo, él está sentado en su silla y él siempre manda a alguien. Vaya, tráigame allá en el mercado lo que vamos a utilizar para la cena de esta noche para todos los estudiantes de microbiología. Entonces él lo manda, ¿y a quién lo manda? Pues lo manda al siguiente grupo poblacional con el que se comunica, que son los nobles. Él no se va a comunicar con el señor de la plaza. Entonces quiere decir que el lenguaje es especial entre dos áreas, entre el área de asociación y el área que funciona como intérprete. Y el área que funciona como intérprete lo vamos a llamar áreas secundarias. Entonces, si yo voy a mover mi mano, entonces yo paso a un área que se llama el área motora secundaria, o también conocidas como áreas premotoras. ¿Por qué premotoras? Porque son las que se encargan de diseñar ese movimiento.
Entonces, ¿qué hace esa área? Yo tengo que tocar con mi brazo, entonces viene y hace una lista. Ok, si usted quiere tocar para allá, usted no va a utilizar su cabeza, entonces la deja quieta. Usted no va a utilizar su tronco, lo deja quieto. Usted no va a utilizar su pierna, lo deja quieto. Usted va a utilizar solo su hombro y su mano y la punta del dedo gordo. Entonces, para hacer ese movimiento, usted tiene que subir el deltoides. Después del deltoides, supraespinoso. Después del supraespinoso, tríceps. Después del tríceps, extensor del antebrazo. Ulnar, porque no es cubital, no es radial. Después del ulnar usted viene extensor del quinto dedo, pero que te tocan del segundo dedo, pero tiene que ser solo del segundo, a pesar de que un extensor común para todos los cuatro. Entonces usted tiene que contraer los opuestos que son antagonistas y tenerlos aquí y luego sí estira. Pero cuando usted contrae esto de manera, no sé por qué, todos los humanos ponemos el pulgar en contraposición y hacemos esto. ¿Me entienden? Todo eso lo piensa en términos de milisegundos el área secundaria, la que interpreta y hace la lista, bla, 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 bla. Y luego pasa al área primaria, que es el área que ejecuta. Entonces, ¿de qué se encarga el área primaria? Solo ejecuta. Entonces ahí viene a ser la plebe, los trabajadores, los que hacen la cosa sin saber por qué, porque lo mandaron, porque le dijeron que hay que hacerlo. Entonces el panadero solo hace pan y la orden iba a hacer 1000 panes. ¿Listo? El de la fruta solo trae fruta, no se mete con el del pan, y así cada uno hace cada cosa. Eso quiere decir que las áreas primarias, ¿cómo son? Específicas para cada actividad. ¿Me hice entender? Y las áreas secundarias, ¿cómo son? Conectan un área de asociación con un área primaria, entonces son el puente entre las dos áreas. ¿Y las áreas de asociación quiénes son? El centro de esa actividad. ¿Estamos claros? Listo. ¿Y el área de asociación por excelencia para nosotros quién es? La prefrontal. Señor, preguntas. Rápido porque aquí en adelante se desarrolla la clase. Listo, entonces, de nuevo, área de asociación es la que genera el análisis complejo, ¿cierto? Área secundaria es la que interpreta las señales para poderlas comunicar hacia el área primaria. Y área primaria única y exclusivamente ejecuta. No es más. Perfecto, tal cual. Ahora, pongamos un ejemplo con movimiento que me parece que sirvió el ejemplo bastante. Yo decido, Gisit, ¿cierto? Decide que quiero moverme, ¿cierto? Me estoy moviendo. Entonces, ¿quién decidió eso? Asociación, muy bien. Lo envió al área secundaria. ¿Qué hizo el área secundaria? Interpretó. ¿A quién lo envió después? A la primaria. ¿Qué hizo el área primaria? Ejecutó. Perfecto. Tengo lesión en mi área primaria. ¿Qué ocurre? Pues puedo querer, ¿cierto? Todo, por más de que quiera, por más de que interprete y por más de que haga, ¿qué pasa? No funciona, ¿cierto? Ahí estoy, no me puedo mover porque no hay nadie quien lo haga. No hay panadero que produzca pan, entonces nos jodimos, no comemos pan. ¿Entendido? ¿Qué pasa si tengo la secundaria que está dañada? Pues yo envío el mensaje, ¿cierto? Y si quiero caminar, pues no puedo, porque la señal no va a estar coordinada, la señal no va a estar transferida como debe ser. Entonces mis movimientos son burdos, toscos, equívocos, con incapacidad de controlar o incapacidad de tener la precisión que se espera. ¿Me hice entender? Y si mi área de asociación es la que está dañada, pues no ejecuto nada. ¿Listo? Pero en cualquier momento pues puedo hacer así, ¿cierto? Así. Cuando una señal X llega. Señor. Sí, ya vamos para allá. Es que siempre en un reinado hay una princesa o un príncipe. ¿Ya? Y por eso esos tienen una interpretación diferente. Dime. No, ahí viene siendo extracortical el problema. Acuérdate que todas las vías de la corteza cerebral pasan por el tálamo. Entonces, la vía puede salir y sale bien, pero el tálamo no la comunica. Entonces, como se fue el pan, ¿cierto? La mandó el tipo, pero la mandó en el transportador y en medio del transporte se pinchó. Entonces se detuvo un momentico y luego fue andando y se le cayeron todos.
yo, es eso. Entonces la vía es más diferente. Esto es solo corteza, o sea que estamos hablando solo corteza. Porque surge la necesidad del cerebro de un área de la interpretación, digamos que la parte de atención lo puede mandar directamente. Eso es una buena pregunta, pero no te tengo respuesta. Listo, empecemos en las áreas por separado. Entonces lo primero que acabamos de ver es cómo esas áreas se organizan, ¿cierto? Tienen un orden jerárquico y ese orden jerárquico me permite a mí clasificarlas en tres: asociación, secundarias y primarias. ¿Listo? Y también hablamos que las primarias son altamente específicas, entonces por eso podemos hablar de memoria de áreas como motora primaria, solo ejecuta motor, ¿cierto? Sensitiva, visual, auditiva, bla, 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 bla. Cada una tiene un nombre, ¿ya? Y además un número. Entonces la primera que vimos es esta, que la hablamos como el área prefrontal, que es el área del raciocinio, la interpretación, la función mental superior, la personalidad, el autocontrol, ¿cierto? La capacidad de imaginar. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una lesión ahí? Yo puedo hablar perfectamente, tengo una lesión, pero ¿qué pasa si usted me pone a mí a resolver, no sé, a memorizar algo? ¿Será que lo puedo memorizar? No. Claro, ¿me quiero hacer el centro de memoria? No puedo hacer autocontrol, entonces tengo ganas de dar chichi. Ay, perdón, pero es que tengo ganas de dar chichi. ¿Qué más? Uy, pero usted por qué me habla fuerte. Uy, no, pero ¿qué pasa? No tengo la capacidad de controlar las emociones, ¿cierto? Señor. No, eso es inhibición del movimiento. Sí, sí. Y en YouTube, chicos, en YouTube hay múltiples ejemplos. Búsquenlos. ¿Listo? Esto, sí y no, porque tenemos un centro de regulación de las emociones. Porque lo que pasa es que hay un centro regulador que se llama la sustancia negra que produce unos neurotransmisores que se llaman GABA y dopamina, y uno de ellos está asociado a la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es la incapacidad de discernir de lo verdad, de lo que es real y lo que no lo es, ¿ya? Y esas personas pueden o tienen la tendencia a producir múltiples personalidades. Entonces no te puedo decir con claridad sí o no, pues porque yo no soy neurocientífico de ese nivel. Eso fue la misma pregunta que él hizo. ¿Bien hasta ahí? Entonces, esta es el área principal. Busquen los ejemplos en YouTube y miren cómo se ven. Es bastante interesante. Siguiente. El resto, aquí ya cambiamos un poquitico. Miren que ya no les estoy mostrando esta, que es la general, sino les empecé a mostrar esta. Y esta que está acá está definida por qué? Por colores independientes y por números. Empecemos por las primeras áreas, que son las que conocemos como áreas motoras. Aquí no se alcanza a ver el título, pero ahí está. Área motora. Entonces, las áreas motoras, ¿cuáles son? Tenemos dos grupos, ¿recuerdan? Motoras primarias y motoras secundarias. Muy bien. Motora primaria única por excelencia y encargada de la ejecución del movimiento es el área 4. Entonces, en la escala, en el orden de lo que acabamos de decir, sería la última, ¿cierto? Yo pienso el movimiento, lo interpreto y lo ejecuto. Entonces, ¿quién es la que ejecuta? El área 4. ¿Listo? Motora secundaria la llamamos área 6. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier cosa que yo quiera hacer en términos motores, si yo lo hago voluntariamente, si yo lo pienso, está en prefrontal, ¿cierto? Luego pasa ¿a cuál área? A las 6. Se interpreta. ¿Y de las 6 pasa a dónde? A la 4. ¿Y de la 4 a dónde pasa? Si yo estoy hablando, ¿a dónde pasa? ¿A qué par craneal? Hipogloso por un lado y al facial por el otro, porque yo tengo que mover la lengua y tengo que mover la cara. Muy bien. Hipogloso y facial. ¿Eso qué quiere decir? Que de esa manera yo voy haciendo e interpretando cada una de las vías que tengo. ¿Por qué vía? Uy. Vimos 4 vías, ¿recuerdan? ¿Cuál es la vía motora por excelencia?
¿Qué es la que decusa? La piramidal. ¿Listo? Ok, entonces, de prefrontal envía 6, de 6 envía 4. Entonces, si yo tengo un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Algo se me tapó por allá, una arterita se me bloqueó por estrés, por hipertensión, por cualquier cosa, y me afecta al área 4, pues ya sabemos cuál es el error, ¿cierto? No ejecuto el movimiento. Si me afecta al área 6, ejecuto movimientos de manera errónea. Pero aparece una tercera área. ¿Cuál área? El área 8, señora. No, el 6 es el que interpreta, porque es la secundaria. Primaria, ejecuta, secundaria, interpreta. ¿Listo? El área 8 es como la princesa o el príncipe de la historia que yo les acabo de decir. ¿Recuerdan que el rey es todo clasista? Él solo se comunica con los nobles, no se comunica con los plebes. Entonces, ¿qué hace? El rey envía al noble, el noble envía al plebe, el plebe envía al noble, el noble se comunica con el rey. Pero el príncipe o la princesa hacen lo que se le dé la gana. Entonces, el príncipe o la princesa duermen en la noche con el rey. Están en la cama, comen, comparten, juegan, hacen todo con la familia real, ¿cierto? Pero cuando quieren y no tienen permiso, pues se van de la casa y se van de rumba. ¿Y las mejores rumbas van con quién? Con la plebe, ¿cierto? Entonces, el príncipe o la princesa de Disney siempre termina casado con un plebe. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ese orden de ideas, el área 8 es como si fuera un plebe. Entonces, tiene la capacidad de discernir, de analizar, es una asociativa de la vía motora y no necesita de la secundaria, se comunica directamente con la primaria y por eso se llama exclusivamente área motora ocular. Y ustedes no son conscientes de cómo se mueven los ojos, o es que ustedes son conscientes que cada uno de ustedes me está mirando cada vez que yo me muevo. No. Y cuando están estudiando ustedes están mirando para allá o para acá y se pasa una mosca y ¿cierto? O cuando van corriendo, ¿verdad que ustedes van corriendo y dicen, uy, viene una grada, ¿será que va conmigo? Nunca. Uno no es consciente de los movimientos oculares. Y no lo es porque esta señora, el área 8, lo mantiene a uno desconectado de eso. Uno no necesita. Porque es independiente. No necesita de mi función racional. Pero, a pesar de ser príncipe o princesa, pues ¿quién manda en la casa? El rey. Entonces, cuando yo ordeno que tiene que hacer algo, lo hace. Cuando estoy leyendo, hey, es tiempo de leer. Bueno, ¿me hice entender? Hey, todos miran acá la punta del dedo índice. Entonces, ahí está. Entonces, el área prefrontal tiene la capacidad de decirle al área 8 qué hacer. Porque es el rey. Es el rey de todos los hemisferios cerebrales. ¿Me hice entender? Entonces, área 8, resumen, motora ocular, ¿cierto? Es asociativa y no necesita de la motora secundaria. Área 4, motora primaria, es ejecutora del movimiento. Área 6, motora secundaria, interpreta la decisión que se haga con el movimiento y lo envía al área 4. Y 6 y 8 reciben de prefrontal. ¿Claros con eso? Muy bien. Adicionalmente a eso, estas áreas tienen una distribución a nivel de la corteza cerebral. ¿Me explico? Yo soy capaz... Vamos a hacer un poquito... ¿Ustedes han visto Hannibal Lecter? ¿Sí? ¿El silencio de los inocentes? ¿No? ¿Nunca lo vieron? En el silencio de los inocentes hay un tipo que llega y le quita el cráneo así encima a alguien y empieza a quitarle pedacitos del cerebro y los frita y se los va comiendo. Entonces vamos a asumir que el tipo le está haciendo eso a este que está acá. ¿Ya? Este hemisferio que está acá, ojo, está cortado de manera coronal. ¿Están viendo? O sea, así. En donde esto es la parte medial y esto es la parte lateral. ¿Me hizo entender? Si él le quita un pedacito de acá, del lado, se lo quitó, ¿qué región del cuerpo se le daña? La cara. Entonces no es capaz de mover la cara. ¿Me hizo entender? Si él le quita un pedacito de acá, de adentro, o sea, de aquí, por dentro,
¿Qué región te afecta? Las piernas. Entonces, si ven, miren, esto es un muñequito que está acostado de frente sobre la corteza cerebral. Esa es la representación de cada una de las áreas y el movimiento que ellas ejecutan. Entonces, en la cara medial están miembros inferiores y en la cara lateral está dorso, mano y cara. Y el tamaño representa la cantidad de movimiento que uno ejecuta por día, digamos. Entonces, ¿qué es lo que uno más mueve en proporción? La cara Y la mano. y las manos. No. ¿Lo están viendo? ¿Y en dónde estaría la lesión más grande o la región más grande que se puede dañar? La de la cara y la de las manos, que es toda la región lateral. ¿La cogieron? Eso se llama el homúnculo. O, traducido a castellano es el humano chiquitico. Eso es lo que significa homúnculo. Entonces, es la representación del movimiento de la persona sobre la corteza motora. ¿Preguntas? Sigamos. Para que Uy, sí. Siguiente área, el área sensitiva. Miren acá, también tiene un ¿qué? Un homúnculo, una representación, ¿cierto? Me van a averiguar como tarea cuál es la diferencia entre el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. ¿Listo? Porque es muy diferente la intensidad que yo tengo en términos de sensibilidad y la intensidad que tengo en términos de movimiento. Muy bien. El área sensitiva también se me subdivide en área primaria, área secundaria. ¿Ya? El área primaria la vamos a llamar las áreas 3, 1 y 2. Somatosensorial primaria. ¿Listo? Uno no puede ejecutar sentidos. ¿Ya? Yo no puedo decir, siente mi dolor. Es imposible, ¿cierto? Pero yo puedo percibirlo. Entonces esa vía no es eferente. Yo no ejecuto. Yo percibo. Entonces el área 3, 1 y 2 es la primera a percibir. Es quien percibe. Pero no es capaz de darle ni posición, ni intensidad, ni lugar. Simplemente siento dolor y no sé en dónde. Eso es 3, 1 y 2. ¿Listo? Áreas somatosensorial primaria. ¿Estamos? De ahí, de esa área somatosensorial primaria, pasamos a esta que está aquí atrás. Miren, estas dos. 5 y 7. Y se conocen como las áreas somatosensoriales secundarias. Entonces son las que interpretan. ¿Qué interpretan? Lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo calor. Sí, uy, qué bochorno, es húmedo. Estoy sintiendo frío. Uy, es seco. Estoy sintiendo dolor, sí, en la punta del dedo gordo de mi pie izquierdo porque si los zapatos me quedan apretados. Eso lo hace 5 y 7. Interpreta. ¿Me dice entender? Y de ahí lo pasa a 5 y 7 a prefrontal y dice, pues quite el zapato o compre otro. Y analiza la situación. Entonces 5 y 7 interpreta. ¿Listo? Somatosensorial primaria, 3, 1 y 2. Somatosensorial secundaria, 5 y 7. Perfecto. Pero se vendría haciendo la parte, o sea, como todo el Eso es una muy buena pregunta. Miren que ya estamos pasándonos hacia el lóbulo parietal. Antes estábamos en el lóbulo frontal. Aquí estamos en el lóbulo parietal. Y miren el salto que vamos a hacer. Ahora nos vamos para el lóbulo occipital y temporal. Y si observan, es la misma tendencia. Área primaria, área secundaria y área de asociación. ¿Estamos? Pasamos al lóbulo occipital. Ahora, ¿vieron otra tendencia? ¿Los números están en orden? No. Él no puso los números en orden. Porque si no hubiéramos empezado con prefrontal en 1, 2, 3, 4, 5. Y no funciona así. En 9, 10, 11, 44, 46. Luego pasamos a 4 y de 4 saltamos a 6 y de 6 saltamos a 8. Y después nos devolvimos al 3, al 1 y al 2. Y del 3, al 1 y al 2 pasamos al 5 y al 7. Si ven, él no le puso orden. Yo no entiendo qué le pasó por la cabeza, pero no tiene nombre seguro. Lo más seguro es que él fue descubriendo las áreas, ¿ya? Le dio nombres, pero él las descubrió de manera aleatoria. Entonces, las 3 primeras que descubrió por casualidad fueron las sensitivas. Y siguió las siguientes y pasó a la motora. Entonces por eso no se asoció.
Ok, siguiente, estamos en el lóbulo ¿qué? Occipital. Y ahí vamos a tener el área 17, conocida como el área visual primario. Visual primaria. A ver, ¿cuál será la visual primaria? Las secundarias, ustedes siguen el esquema. 18 y 19. Área visual secundaria. Entonces, área visual primaria, ¿qué función cumple? ¿Qué creen ustedes si nosotros seguimos el mismo esquema? Percibe el estímulo visual. Entonces me dice el brillo, el contraste, ¿cierto? La luminosidad, percibe el estímulo visual. Eso es el área visual primaria. ¿Qué hará el área visual secundaria? Interpreta eso. Entonces dice, sí, mira, eso que está ahí es un círculo rojo. Eso es un cuadrado, azul al fondo, le dan la interpretación. ¿Ya? Pero ojo, esa interpretación no me reconoce rostros, ¿vale? Ni tiene la capacidad de leer, ni tiene, eso lo hace otra área. Primaria 17, secundarias 18 y 19. ¿Áreas que dijimos? 18 y 19 puntas son secundarias. De nada. En la topografía que él puso los números diferentes, pero la función es la misma. ¿Listo? Esas son las áreas visuales. Y ahí el esquema que yo tengo acá. Entonces, si yo comparo eso con arte, ¿quién sería el área visual primaria y quién sería el área visual secundaria? Entonces, área visual primaria, un Picasso, mucho color, mucho contraste, poca forma, ¿cierto? Y poca lógica. Bueno, me estoy ofendiendo, ¿no? Pues no estoy hablando de lógica, pero el esquema es cubismo, es algo que no interpreta una imagen como es en la realidad. Área visual secundaria, organiza y le da la lógica, le da el orden a las cosas. Un Da Vinci. ¿Vamos? Pero ahí en la cara. No reconoce rostros. ¿Ustedes han escuchado hablar de que hay un actor que no es capaz de reconocer los rostros de la gente? ¿Quién es? Bruce Willis. No, Bruce Willis tiene otra cosa. Él tiene una demencia senil. Él está perdido. Brad Pitt. Eso se llama prosopagnosia. La incapacidad de reconocer los rostros. Y ahí ya no estamos hablando ni de 17, ni de 18, ni de 19. Estamos hablando de 37. Entonces 37 es el área que reconoce los rostros. Es asociativa, sí, es asociativa. Entonces, digamos, ¿cómo así reconocer rostros? ¿No sabe quién es la mamá o qué? No, porque es que los rostros de nosotros, chicos, de Sí, o sea, ¿cómo así reconocer en qué escala? asociativa. Es que un rostro está generado de múltiples estructuras geométricas complejas, organizadas de una manera simétrica. Eso es un rostro. ¿Ustedes alguna vez en su vida han tomado la foto esa que le divide la cara en dos? Y le ponen las dos caras, ¿cómo se verían si son simétricas? ¿Y se han dado cuenta qué tan asimétricas son las caras? Mucho. Lo que está a la derecha es muy diferente a lo que está a la izquierda. Y se dice que el concepto de belleza está asociado a simetría. Háganlo, a ver si se ven más bellos. Listo, sigamos. Las siguientes son las áreas auditivas. También tenemos auditivas primarias y auditivas secundarias. Primaria 41 y 42. Primaria 41 y 42. Secundarias 22 y 21. Y aquí abro un paréntesis. Eso puede cambiar un poquito. Algunos dicen que es una más, una menos. No nos interesa. ¿Listo? Nos vamos a enfocar en esas dos. 41 y 42 primarias, 22 y 21 secundarias. Del lóbulo temporal en este caso. Mírenlas acá, en el lóbulo temporal. ¿Claros hasta ahí? Función exactamente la misma. Auditiva primaria percibe las características físicas del sonido, es decir, volumen, vibrato, tono, distancia, pero no las interpreta. Secundaria tiene la capacidad de interpretarlo y asociarlo a la memoria. Pues por lo menos la canción que le dedicó el novio a la novia, ¿cierto? Y ustedes van en el bus y empezó el intro y eso es secundaria haciendo de las suyas. Pero si la relación no fue fructífera, eso es secundaria haciendo de las suyas. Escucharla simplemente
no le he dedicado esa canción, es nueva. Primaria, solo escucha. ¿Entendieron? No, eso es incapacidad de tener memoria a corto plazo. Eso es otra cosa, se llama memoria episódica. Eso es del hipocampo y del giro parahipocampal. Siguientes áreas. No solo prefrontal, porque depende, si es emocional, ya hablamos de otras cosas. Bueno chicos, sigamos, áreas del lenguaje. Entonces si ven, nosotros tenemos múltiples tipos de lenguaje, ¿cierto? Tenemos lenguaje escrito, tenemos lenguaje auditivo, tenemos otro lenguaje que no depende ni del escrito ni del auditivo, el somatosensorial. Pero no todo lo tenemos desarrollado, es el braille. ¿Han escuchado hablar? La capacidad de percibir con los dedos, presión o tacto, y a eso darle un significado como lenguaje. Somos capaces de desarrollarlo, solo que no todos lo hacemos. Entonces, dependiendo de dónde viene el lenguaje, van a ser diferentes áreas. Y vamos a tener un área que se encarga de interpretar el lenguaje, y vamos a tener un área que se encarga de articular el lenguaje, porque son cosas diferentes. Yo interpreto, y para interpretarlo yo no necesito articularlo. O sea, alguien me puede hablar y yo puedo estar ahí, sí. Interpreto, no digo nada, ¿cierto? O puedo articularlo sin ni siquiera interpretarlo, porque yo estoy acostumbrado a dar respuestas instantáneas, respuestas mecánicas. Pónganle cuidado al siguiente ejemplo. O todos acá, ¿cómo te llamas? No, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cuál es tu nombre de verdad? Si yo te digo a ti, muéstrame tu identidad, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hay muchos serios en el mundo. ¿Cómo te llamas? Ese es el nombre de él. ¿Ves la diferencia? Porque él responde serio. Porque él responde a una doctrina, a una conducta, a la que nosotros siempre nos dijeron que el nombre, pues, de que nos llamaron es nuestro nombre, pero realmente nuestro nombre es completo, ¿cierto? Es como se identifica a nosotros. Entonces ahí viene la doctrina, y así hacemos muchísimas cosas así, porque estamos adoctrinados. Cuando uno lo cuestiona, pues entonces ya empiezan a jugar los sistemas emocionales. ¿Cómo te llamas? Camilo. No, en serio, ¿cómo te llamas? ¿Ah? De pronto no escucho, Sergio. No, en serio. Sé qué es lo que quiere. ¿Eh? ¿Serio? No, en serio, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te dijeron? Hay muchos serios. ¿Será que quiere mi nombre completo? ¿Por qué se lo tengo que dar? Sergio. No, pero es que estoy diciendo que es que mira, que es que todos que me... Ah, no, a lo mejor sí quiere mi nombre completo. Y pasito que no te escucho. Entonces, eso son respuestas adoctrinadas, son respuestas que nosotros tenemos en otros centros que hay, que pueden ser emocionales, de memoria, de respuesta a estímulos positivos o estímulos negativos. Entonces, esos centros, desafortunadamente no tenemos tiempo para verlos. Pero eso es una respuesta automática, en la que yo no estoy, ¿qué?, analizando lo que me están diciendo, sino de manera instantánea respondo una pregunta que ya sé cómo responder. ¿Me hice entender? Señora. Otra vez. Eso funciona un poquito diferente, y es que eso tú te lo aprendiste de una manera instantánea a decir siempre el número, ¿ya? Entonces tú estás sacando la memoria, ¿ya? Pero esto es más emocional, esto es más como toda la vida se acostumbraron a decir eso. Es como, a ver, hay un lenguaje muy fácil. ¿Ustedes han visto la pelota de letras? Mire, voy a decir una sola expresión que yo creo que todos ustedes están acostumbrados y saben cuál es la respuesta instantánea a eso. Yo estoy aquí parado y ustedes se acercan a mi mesa y yo les digo, ¿qué significa eso? ¿Claro? Un sonido, un fonema tiene una interpretación completa. ¿Listo? Mamá, ¿dónde tiene eso? ¿Lo han visto o no? Sí. Okay. Un gesto tiene una interpretación visual.
Entonces ahí está el lenguaje. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Ocurre a través de dos áreas. La que interpreta, que se llama el área de Wernicke. Difícil, ¿cierto? Sí. La que interpreta, área de interpretación del lenguaje, se llama el área de Wernicke, con K y W. Como suena y con K. Deletreo, profe. ¿Cómo suena? Wer con W, Niken, pero con K. Wernicke. Que son las áreas 39 y 40. Algunos autores dicen 22 posterior también. Pero recuerdan que hablábamos de 22 como auditivo. Entonces 39, 40 y 22 posterior. ¿Listo? Área de interpretación del lenguaje. Y la otra área le llamamos el área fluente del lenguaje, o sea, la que articula el lenguaje. También conocida antiguamente como el área de Broca, como la broca de un taladro. Broca. Son áreas 44 y 45. ¿Listo? Broca, 44 y 45. Y entre esas dos tenemos nosotros nuestro lenguaje. 45, ¿dónde está? Ahí, debajito, mira. Entonces, una, ojo acá muchachos, una está en la unión entre los tres lóbulos. Chicos, una está en la unión entre los tres lóbulos. Parietal, occipital y temporal. Porque están los tres vías de comunicación. Somatosensorial, visual y auditiva. ¿Se lo están viendo? Comprensión del lenguaje por tres vías. Y la de articulación está pegada ¿a dónde? Al raciocinio, ¿verdad? Y a la vía motora. O sea, está en el lóbulo frontal. Porque yo tengo que articular mucho el lenguaje. Y usualmente yo articulo lenguajes cuando hago un proceso de función mental superior. Hay diferentes tipos de lesiones, como la persona que tiene una incapacidad de comprensión. Es como el que habla carreta pero no sabe de qué la habla. Le dicen algo y entonces, así nos vemos mañana. Oiga, ¿y su mamá qué? Está haciendo como calor, ¿verdad? Sí. Entonces, hay síndromes. ¿Ya? Yo siempre, hay síndromes y yo siempre pongo el síndrome de los abuelitos que entran a demencia. Entonces uno ve bien a muchos abuelitos y por lo menos yo tenía una tía abuela que se llamaba María Teresa, perdón. Entonces uno llegaba, hola abuelita, ¿cómo estás? Hola María Teresa, ¿cómo estás? Y le decía, abuelita, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? Entonces, ahí ya está comprendiendo. Abuelita, ¿te trajeron la droga? María Teresa, la vecina vino y me visitó y... Bueno, pero te tomaste la droga. O sea, ella no era capaz de qué? De articular un lenguaje. Siempre articulaba la misma frase. María Teresa. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué ocurre? Ella comprendía, yo le decía, bueno, abuelita, nos vamos para el baño, apúrele. Y se venía conmigo. Bueno, abuelita, ahorita viene la familia a visitarse, entonces va a baño y se vaya a cambiar y se organiza. Y ella se bañaba, se organizaba. Pero llegaba la familia, hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola María Teresa, hola María Teresa. Entonces ella no era capaz de articular. Entonces, ¿en dónde estaba la lesión? ¿En el área motora o en el área sensitiva? En la motora. No soy capaz de articular bien, ¿cierto? Pero comprendo. Esas son micro lesiones vasculares que afectan solo esas regiones específicas del cerebro. Y está el caso contrario, ¿cierto? El que no entiende un carajo y habla y habla y habla y habla de cosas que no se entienden. Entonces son las personas que uno ve en la calle y uno trata de comunicarse con ellos y es imposible. Es porque no hay nada que ingrese en términos de comunicación. ¿Me dice entender? Eso es la lesión del área de Wernicke. Entonces solo producen, articulan el lenguaje. Chicos, ya vamos a terminar. Regálenme porfa 3 minutos más si pueden. Entonces, ahí, muchachos, por favor, regálenme 3 minutos más. ¿Listo? Son 2 más 3, entonces 5. Yo hay 58. Muy buena pregunta. Son asociativas, porque si ves, utilizan los mensajes de las secundarias. ¿Listo? Ok, ojo acá. Pasamos a dos estructuras que son supremamente importantes, el tálamo y el hipotálamo. Y ya los conocemos a ambos. El tálamo, ¿lo recuerdan en dónde está? Ahí, ¿dónde está? ¿Ahora qué pasó? Ahí. Es la zona central. Y el hipotálamo es la zona que está debajo del tálamo. ¿Recuerdan qué dijimos del tálamo?
Exacto. Entonces, si yo trato de explicarles a ustedes tálamo, es una carreta que, mire, baja, sube, se cruza, vuelve y sube, tiene diferentes neurotransmisores, tiene vías para arriba y para abajo. El 75% de esos son vías de proyección, o sea, vías que no tienen nada que ver con él, que solo pasan. Y el 25% son vías entre él mismo. Entonces se conecta de mil y una maneras. No vamos a ver cómo se conecta. Pero sí vamos a decir que algunas de ellas no conectan, ¿cierto? ¿Y cuál es la que no conecta? La olfativa. Algunos de ellos ya los nombramos así un poquito. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las vías espinotalámicas? Una anterior y una lateral. Una era para dolor y tacto, otra para temperatura. ¿Cierto? Presión, tacto, temperatura, dolor. Muy bien. Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de dos núcleos del tálamo, se llaman los ventrales posteriores. Esos son los dos núcleos del tálamo sensitivos, ventrales posteriores. Entonces, ustedes dicen, ¿para dónde van estas vías que hablábamos espinotalámicas? Al núcleo ventral posterior. ¿Claros con eso? Allá va. Ventral posterior. Y hay uno lateral y uno medial. El medial tiene que ver con cara, el lateral con el resto del cuerpo. Y se acabó. Eso es todo lo que vamos a ver. Esto de ahí. Medial es de la cara y lateral del resto del cuerpo. ¿Listo? ¿Recuerdan la vía auditiva y la vía visual? Que vienen desde corteza. Pues ellos también pasan por el tálamo. Por unas estructuras que se llaman geniculados, cuerpos geniculados. Cuerpos geniculados. Medial es auditivo, lateral es visual. Medial, auditivo, lateral, visual. También pasan por el tálamo. Y lo último que vamos a ver del tálamo es esto. El anterior y el ventral lateral son motores. ¿Recuerdan la pregunta que me hicieron por ahí? Que si habían vías que se podían cambiar, afectaban también la interpretación de la señal, como el Parkinson. ¿Sí recuerdan? Que son vías extracorticales, no tienen que ver nada con corteza, pero tienen que ver con estructuras como el tálamo. Entonces, si los núcleos talámicos se dañan, pues hay un problema. Cuando estén en práctica y miren los núcleos del tálamo, traten de ver el tamaño de las arterias. Y son más pequeñas que un punto de sutura, que el grosor de un cabello. Entonces imagínense lo fácil que es que se bloqueen. ¿Ya? Y por último, ya para terminar, el hipotálamo. Y el hipotálamo se resume en las caritas que están ahí. Entonces, el hipotálamo es el control de la micción, el hambre, la sed, la temperatura, el calor, las expresiones y las emociones. Entonces, siempre que hablemos de un control neuroendocrino, o sea, las hormonas controlando el sistema nervioso, estamos hablando del hipotálamo. Micción, hambre, temperatura, emociones. Y hay una que es la producción de prolactina en la lactancia materna y las contracciones musculares durante el parto. Todo eso es regulación hormonal, eso lo hace el hipotálamo. Entonces el hipotálamo, si yo lo resumo en dos palabras, es un regulador neuroendocrino. ¿Listo? Y listo, muchachos, eso era